Vamos a dar inicio a la actividad que teníamos programada para el día de hoy. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los presentes que están conectados por esta transmisión a través de la plataforma de Zoom y a quienes nos acompañan también a través de la página del Consejo Estatal de Ciencia por YouTube. A nombre del Secretario de Educación del Estado, el maestro Catalino Zavala Márquez, y del Director General del Consejo Estatal de Ciencia e Innovación Tecnológica de Baja California, les doy la más cordial bienvenida al webinar denominado Una Agenda para el Desarrollo de Baja California, que se está llevando a cabo en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte. Tenemos una serie de distintos temas que se estarán desarrollando toda esta semana. El tema del día de hoy es migración y movilidades en la región fronteriza, que estará a cargo del doctor Rafael Alonso y el doctor Juan Antonio del Monte, profesores investigadores del Colegio de la Frontera Norte. Para el tema del día de hoy, va a arrancar la plática el doctor Juan Antonio del Monte, que es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Actualmente es co-coordinador del Observatorio de Legislación y Política Migratoria en esta misma institución. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, maestro de Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Ciencias de la Cultura por la Universidad de Claustro Sor Juana. Sus temas de interés en cuanto a la investigación giran en torno a la precarización e inmovilidades transfronterizas, con énfasis en metodologías etnográficas, audiovisuales y colaborativas. Doctor, le damos la más cordial bienvenida. Y también contaremos con la presencia del doctor Rafael Alonso Hernández López. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales y coordinador del doctorado en Estudios de Migración del Colegio de la Frontera Norte. Es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente y sus principales temas de investigación se centran en migración internacional, con énfasis en migración en tránsito, solicitantes de refugio, refugiados, derechos humanos, política migratoria, de igual forma, migraciones internas, con énfasis en jornaleros indígenas, mercados de trabajo, racismo, etnicidad, entre otros. Les damos la más cordial bienvenida a los dos expositores para el día de hoy. Les cedemos a nombre de todos los del COSIT-BC, doctor Juan Antonio del Monte, les cedemos los micrófonos y adelante con la plática. Muy buen día. Muchas gracias, Grisela, y bueno, muchas gracias al COSIT, a Secretaría de Educación, bueno, al COLEF también por la invitación, ¿no? a participar en este webinario. Acá lo que voy a presentar son una serie de, digamos, líneas de reflexión en torno a la cuestión migratoria que enfrentamos aquí en la región fronteriza en el estado, ¿no? Entonces, bueno, trataré de dar así más o menos un panorama general de cómo está compuesta, digamos, ¿no? La diversidad de perfiles migratorios acá en la ciudad y, digamos, algún tipo de explicación o anclaje histórico y coyuntural de cómo afectan las políticas migratorias estadounidenses en la región y, digamos, toda la situación alrededor de algunas reflexiones alrededor del advenimiento de la pandemia y la situación migratoria acá, y cómo ello también ha devenido en una serie de precarización de condiciones de vida de las personas migrantes. Tomaré un ejemplo muy claro, que es el ejemplo del campamento del Chaparral, para ilustrarlo, y posteriormente, bueno, trataré de ofrecer una especie de reflexión en torno a los retos que hay en materia migratoria acá en la región, y creo que por ahí es donde vamos a hacer la conexión el doctor Rafael y yo, ¿no? En donde, digamos, cuáles son estos retos, y por ahí habrá un complemento de parte de Rafael. Entonces, bueno, acá está un poco los temas que le comentaba. Entonces, yo les decía que algo que me interesa colocar acá en un primer momento es el hecho de que no podemos pensar
o para comprender el tipo de retos que enfrenta el Estado en relación con las movilidades humanas. Es preciso conocer y comprender y entender que hay una diversidad de perfiles aquí agolpados, ¿no? En la región fronteriza, ¿no? En Tijuana, en Mexicali, en Tecate, incluso en Ensenada también, ¿no? Entonces, es importante comprender que cuando hablamos de migración, de personas en situación de movilidad acá en la región, pues estamos hablando de eso, ¿no? De una diversidad de perfiles traslapados que pues tienen necesidades específicas de atención, y por ahí, por eso es importante, que por eso quiero recalcar el hecho de que pues no podemos pensarlos de manera homogénea, ¿no? Lo que sí podemos tratar de pensar es el tipo de categorías de migrantes a partir de su movimiento, ¿no? Que hay acá, ¿no? Te podemos pensar así dos grandes flujos que se agolpan actualmente aquí o que están, como se le llama, ¿no? También atrapados acá en la región fronteriza. Y son flujos tanto de sur a norte como de norte a sur, ¿no? Entonces, digamos que si bien existen traslapes entre estos dos grupos, y ahora lo comentaré, sí es claro que unos se mueven, están intentando moverse de sur a norte, y otros provienen expulsados de Estados Unidos del norte a sur. Entonces, bueno, en el primer grupo que yo quería comentarles acá, que en su mayoría hemos visto en muchas noticias, en los medios de comunicación, y han sido muy visibles, son estos personas en situación de movilidad que son solicitantes de asilo, ¿no? Que provienen de sur a norte. Muchos de ellos, o la mayoría, provienen principalmente de países centroamericanos, ¿no? También caribeños, como Haití, Cuba en menor medida, en Tijuana y Mexicali, se fueron más bien a otra frontera en el país. Pero digamos, la idea, o más bien el interés o el motivo por el que están acá es por el tema de la solicitud de asilo, ¿no? Y podemos pensarlos también en diferentes subgrupos, también en función de la fecha en que llegaron a la frontera, ¿no? Digamos, pueden estar como, por un lado, aquellos que ya han iniciado una solicitud de asilo a través de aquello que se conoce como los protocolos de protección al migrante, el MPP. Más adelante, brevemente, me detendré a revisar qué significa ello. Y que, bueno, han estado esperando en México sus fechas de audiencia, algunos ya las han tenido, algunos no, otros se han visto afectados porque, bueno, por el advenimiento de la pandemia y cómo se han alargado los procesos de solicitud de asilo. Hay otros que, digamos, solicitantes de asilo que han llegado posteriormente, ya durante la pandemia, o incluso incentivados por el discurso mucho menos antiinmigrante de el presidente Biden, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, hay una población mucho menos visible mediáticamente que también la encontramos de manera numerosa migrando de sur a norte, y son los desplazados internos, ¿no? De manera forzada aquí, y son en su mayoría mexicanos, ¿no? Esto también es un proceso muy importante que está sucediendo y que cada vez adquiere mayor visibilidad, y que se relaciona definitivamente con los procesos de violencia que hay en regiones del sur del país. Ya veremos que pues no llegan a una zona muy pacífica, ¿no? Esto será uno de los retos con los que me detendré, ¿no? Que el tema de la seguridad. Por otro lado, también hay una serie de movilidades de norte a sur que se están agolpando acá en la región fronteriza, ¿no? Este segundo grupo, digamos, son también migrantes desplazados, pero de norte a sur, es decir, son los migrantes deportados, ¿no? De manera rutinaria, digamos, ¿no? Que se han exacerbado estas deportaciones, pues bueno, a partir del presente siglo, ¿no? Y a lo largo de estos años. Y bueno, pueden devenir en procesos extremos de precarización, como los casos que se han dado desde la década pasada y en esta década, de deportados habitando en las calles, ¿no? Ese es un reto importante.
Ahora, hay otro segundo grupo del que podemos hablar y del que es mucho más actual lo que está sucediendo, que tiene que ver con migrantes capturados en zonas fronterizas, ¿no? Por agentes, digamos, de la patrulla fronteriza o de aduanas y protección fronteriza, quienes han cruzado la frontera, pero los están expulsando, ¿no? Bajo una ley o un título que se llama el título 42, que es una regulación en torno a salud pública y no en torno a la migración, pero que permite que sean expulsados de manera expedita, ¿no? El problema es que no están siendo expulsados a sus países de origen, ¿no? Están siendo expulsados a territorio mexicano, y en la región fronteriza hemos visto ampliamente estas expulsiones, ¿no? Ahora adelante me detendré también. Pero un poco lo que al resumen que quiero llegar de esta diapositiva es que la dinámica en ciudades fronterizas en tiempos de la pandemia, digamos, ha sido más o menos de la siguiente manera, ¿no? Mientras una población de migrantes en tránsito retenidos en ciudades fronterizas solicitando asilo en Estados Unidos no pueden salir de la región por la espera de las fechas de audiencia, por el alargamiento de los procesos, otras poblaciones pues siguen llegando por vía de deportación y por la vía del desplazamiento interno forzado, ¿no? Por lo tanto, los diferentes poblaciones migrantes que se tienen que atender, pues tienen aquí en la ciudad, en Tijuana, en Mexicali, Tecate, tienen diferentes necesidades, ¿no? Entonces, esto implica uno de los primeros retos, ¿no? La necesidad de tener una abundancia de servicios, ¿no? Para minimizar la vulnerabilidad de cada grupo, ¿no? ¿Y qué tipo de servicios? Bueno, albergues, viviendas, alimentación, atención médica, ayuda, digamos, jurídica, legal para obtener documentos migratorios de identidad, para regularizar su estancia, oportunidades laborales, apoyo psicológico, ¿no? Entonces, bueno, este es como en primera instancia uno de los grandes retos que tiene actualmente en la región, ¿no? El estado de Baja California para atender a los diferentes perfiles migratorios que están agolpados acá en la ciudad, en la ciudad de Tijuana, en Mexicali, en la región fronteriza, ¿no? No me voy a detener mucho en la historia de las políticas migratorias y las políticas de deportación, que, digamos, podemos observarlas como factores, sí, jurídico, legales, estructurales, que tienen efectos en el hecho de que haya una gran cantidad de deportados, con el hecho de que haya una gran cantidad de solicitantes de asilo agolpados aquí en la región. Aquí hago una línea de tiempo muy esquemática, muy corta, simplemente para observar cómo es que poco a poco han sido sistemáticos los esfuerzos por reforzar las políticas migratorias, por reforzar el aparato fronterizo que gestiona las movilidades poblacionales en la región. Evidentemente, son políticas llevadas a cabo por Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Por ahí, por ejemplo, vemos la Ley de Reforma y Control de Inmigración en los 80, ¿no? Que fue una de las o de los primeros cambios de paradigma en el control migratorio, ¿no? Que regularizó varios millones de mexicanos, pero puso muchos controles a la migración. En los 90, una serie de programas restrictivos, y no es donde todo cambia, sino hasta la caída de las Torres Gemelas, cuando se crea el Departamento de Seguridad Interior. Y aquí hay algo importante que me interesa resaltar, que es a partir de esta fecha que se combate con los mismos recursos y con la misma agencia a la migración, el terrorismo y el trasiego de drogas o el narcotráfico, ¿no? Se me está metiendo un micrófono que ya está. Entonces, digamos, ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, la migración se combate con los mismos recursos que el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí es cuando se vuelve una cuestión, la frontera y el control migratorio se vuelve una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, me interesa mucho señalar esto, de
que las políticas migratorias, de deportación, de asilo en Estados Unidos, digamos, los últimos años han estado enmarcados en una lógica de securitización o de seguridad, ¿no? Y algo similar ha pasado con la contención de la pandemia en Estados Unidos, ¿no? También, que ha afectado fuertemente a la región fronteriza. Y es ahí donde yo me quisiera detener, ¿no? Simplemente señalar, antes de pasar a ello, que a partir de, digamos, mediados de 2015, 2016, las solicitudes de asilo hacia Estados Unidos han aumentado ampliamente y se han implementado una serie de lo que se ha dicho que Trump implementó, una serie de, ya no fueron muros físicos, sino una serie de muros administrativos, ¿no? Como por ejemplo la famosa lista o el metering, ¿no? O no se diga los protocolos de protección al migrante, ¿no? Que se ponen en marcha en 2019, ¿no? Apenas unos meses después de la llegada del contingente o de las caravanas migrantes, ¿no? Que digamos que desbordaron la capacidad de atención de organizaciones e instituciones aquí en ambos lados de la frontera, ¿no? Pero, digamos, cada vez más se han, esto que digo, ¿no? Generado esta serie de muros administrativos. Y los protocolos de protección al migrante, bueno, pues son el paradigma, digamos, de los últimos años para atender las solicitudes de asilo en Estados Unidos, una de política del gobierno de Trump, que consistía básicamente en que los solicitantes de asilo esperaran sus fechas de audiencia en ciudades mexicanas, ¿no? Según información del TRAC, ¿no? de esta organización universitaria en Nueva York, que ha seguido, ¿no? Es más el tema de los MPP, más de 71,000 solicitantes de asilo no mexicanos han esperado del lado mexicano de la frontera. Uno de los grandes retos ha sido el tema de la seguridad de estas personas solicitantes de asilo, ¿no? Como lo mencionaré un poco al final de esta presentación, muchos de ellos han estado expuestos a riesgos y violaciones de derechos humanos, ¿no? Un tema también que ha sucedido es que, bueno, los casos del MPP se suspendieron durante la pandemia, con la llegada de Biden se retomaron, ¿no? Y en la semana pasada, bueno, se anunció que aquellos casos que se desecharon porque no se presentaron con fecha de audiencia, bueno, se van a retomar, ¿no? Entonces ya veremos cómo se mueve otra vez el panorama migratorio acá en las ciudades fronterizas, ¿no? Algo que también me interesa mucho colocar para poder entender es este procedimiento legal conocido como el título 42, ¿no? El cual, como les comenté, hace posible que retornen de manera expedita a migrantes detenidos por haber cruzado la frontera sin autorización, ¿no? Y aunque se trata de un instrumento de protección en relación con la salud pública, ha funcionado en los hechos como un medio para controlar la migración y expulsar, pues, a solicitantes de asilo extranjeros hacia territorio mexicano, ¿no? Entonces, y aunque este título 42 ha sido como en gran medida aceptado como un medio válido para controlar la propagación del virus del COVID-19, bueno, sus implicaciones para las personas migrantes y así como para las ciudades fronterizas mexicanas, pues donde han esperado estos migrantes, pues han sido muy, muy fuertes, ¿no? En buena medida por los riesgos a los que están expuestas las personas migrantes. Bueno, acá tampoco por el tiempo, para ahorrar un poco de tiempo, tampoco me detendré en la explicación de cómo se ha ido reforzando, ya lo he ido dicho, la frontera, pero me interesa mucho sí abordar la idea de que ¿por qué se hace? O sea, entender que en el cierre de la frontera por COVID-19, que actualmente sigue en nuestra región y que está en pláticas
para abrirse, ya lo anunció ayer o antier el presidente López Obrador. ¿Cuál es la lógica detrás de cerrar la frontera? Y tiene que ver con una lógica también de seguridad, ¿no? Entonces yo ahí quisiera pensar que pensemos entre todos en este nexo de seguridad y salud que ahora actualmente se ha visto en la frontera, ¿no? Por ahí hubo a finales de los 80s un virólogo muy influyente que se llama Stephen Morse en Estados Unidos, que acuñó el concepto de enfermedades infecciosas emergentes y con ello empieza a delinear, influyó mucho en la política nacional estadounidense porque delineó la perspectiva de amenazas virales o microbiológicas a la salud y a la seguridad en Estados Unidos. Y para ello, el famoso Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, quien está encargado de la pandemia por COVID-19 en Estados Unidos, ha sido un actor fundamental para institucionalizar este vínculo entre seguridad y salud, ¿no? Entonces, digamos, fue los CDCs quienes argumentaron que las enfermedades emergentes virales, ¿no? Podían afectar los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí hay una idea de que el tema sanitario se involucra en la agenda de seguridad nacional y entonces ya no solo es el terrorismo, ya no solo es el narcotráfico, ya no solo es la migración, también actualmente estamos viendo cómo la salud es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Es con ese vínculo de salud y seguridad nacional que se toman las acciones del cierre de la frontera para viajes no esenciales, ¿no? Es ese argumento que se usa, ¿no? Estamos protegiendo la salud pública de Estados Unidos como una acción de seguridad nacional y entonces se toman dos acciones, ¿no? El cierre de la frontera para viajes no esenciales mexicanos y la implementación del título 42, ¿no? Como medidas para contener la pandemia, ¿no? A partir del nexo de seguridad y salud, ¿no? Digamos, así podemos pensar y englobar lo que estamos experimentando actualmente en la región fronteriza, ¿no? Ahí hay un nexo detrás entre seguridad y salud. Podemos discutirlo en la sesión de preguntas y respuestas. Hay toda una organización y una argumentación detrás de esta idea y lo podemos discutir, pero me gustaría seguir avanzando en lo que traía acá también para pensar como retos y como situaciones que están sucediendo actualmente en nuestra región, ¿no? Si bien el programa de MPP ya se anunció que se va a eliminar, ¿no? Bueno, ya se anunció que se eliminó, digamos que se desmanteló. Y con ello la primera gran acción fue el desmantelamiento de un campamento en Matamoros, ¿no? Que tenía más de 2,000 personas. Este año, digamos, con ese anuncio, en febrero del 2021, vimos la emergencia de otro campamento en la ciudad de Tijuana, ¿no? En donde, pues, familias mexicanas, haitianas, centroamericanas, caribeñas, incentivadas por ese discurso mucho menos antiinmigrante de Joe Biden, digamos, se trasladaron a esta zona del Chaparral, que son a las puertas literalmente de la garita con San Isidro, y se asentaron allí, ¿no? Las condiciones de vida en el campamento, para quienes lo hemos visitado, hemos podido constatar que son extremadamente precarias, donde habitan, bueno, ahí todavía no es muy claro el número de personas que habitan, entre 2,000 y 3,000 personas, pero lo que sí es evidente es que viven con servicios sanitarios muy, muy limitados, muy intermitentes, les llevan, les quitan los baños, les ponen, ¿no? Todos están bajo pequeñas lonas, sobre la banqueta, sobre la plaza o sobre la calle, y de manera muy, muy precaria, ¿no? ¿Qué cosas preocupan en relación al campamento de migrantes del Chaparral? Bueno, en primera instancia y sobre todo un extremo proceso de
desinformación o información tergiversada, es decir, de falta de acceso a información veraz y oportuna, ¿no? Ese es uno de los más graves problemas que hay ahí. Digamos, hay mucha información encontrada por parte de las personas asentadas en este espacio, ¿no? Otra cuestión que preocupa mucho es que las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil no han podido, digamos, ponerse de acuerdo, y no solo eso, sino que también han habido enfrentamientos al interior por las diferentes acciones que se podrían realizar por parte de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Grupos encontrados que piensan que es preciso reubicarlos, ¿no?, en zonas más seguras, pero otros grupos que han persuadido que estas personas se queden en este espacio, en el Chaparral, insistiendo que su presencia allí va a persuadir al gobierno de Biden para que les deje cruzar, ¿no?, con diferentes medidas, ¿no? Y les concedan, no sé, el asilo o por lo menos el famoso parole, ¿no?, con el que puedan cruzar. Uno, sin duda, de las preocupaciones y retos más grandes tiene que ver con la seguridad física y la seguridad sanitaria de las personas que habitan en este espacio, ¿no? Ya se ha documentado la presencia de polleros o de coyotes, ¿no? Los que están solicitando el pago de ciertas tarifas, ¿no? Ya también se ha documentado la presencia de grupos del crimen organizado, ¿no? La presencia de bandas criminales. Entonces, bueno, es un tema el asunto de la seguridad física de estas personas, y evidentemente también el tema de la seguridad sanitaria, ¿no?, que tiene que ver con las condiciones de salubridad. Ahora, hace unos días se anunció que va a haber una brigada de vacunación. Parece ser que es con el pretexto de la vacunación que podrán hacer el desalojo de estas personas y de este campamento, ¿no? Pero sin embargo también preocupa la idea de que hay que evitar los desalojos violentos de este espacio, ¿no? Si bien, digamos, es evidente la necesidad de unas condiciones de habitabilidad más digna para estas personas, bueno, hay que poner el ojo en que el traslado de esta población se haga en apego, digamos, a derechos humanos, y teniendo en cuenta la enorme cantidad de pequeños, de niñas, niños y menores de edad que viven allí, ¿no? Por eso nos parece urgente, digamos, que haya una coordinación muy clara entre los tres niveles de gobierno y organismos internacionales, ¿no? ACNUR, OIM. El gobierno municipal en las últimas veces ha tenido fuerte presencia ya en el campamento, no la tuvo al inicio del mismo. El gobierno estatal ha tenido una brigada de salud allí, y el gobierno federal ha tenido apenas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, creemos necesario también la existencia de esta coordinación. Y bueno, para ir cerrando y darle paso al doctor Rafael Alonso de su presentación, yo quiero colocar aquí nada más una serie de retos que me parece que en materia migratoria para la región. Y me quiero detener en dos, porque me parece que Rafael abordará algunos de los otros, y si no, los podemos seguir platicando en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Los retos en los que me quiero detener son los de seguridad y xenofobia, discursos de odio, discriminación y el trato humanitario hacia estas poblaciones. Otros de los retos que detecto son condiciones dignas de habitabilidad, como lo comentaba ahora con el campamento, apoyo a organizaciones de la sociedad civil que están atendiendo a migrantes. El otro reto es el de la integración o incorporación productiva y social, y bueno, de la coordinación interinstitucional que les comentaba. Quisiera cerrar con el reto de la seguridad, porque a pesar de que personas esperando en México sus solicitudes de asilo, sus audiencias, se supone que están bajo un protocolo de protección, o estuvieron, porque digamos ya acabó ese programa. Diferentes organizaciones internacionales y de la sociedad civil que han trabajado el tema, bueno, han documentado entre 2,000 y 3,000, por ahí hay diferentes números, de
violencias, agresiones, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como casos de tortura, secuestro, violación o asaltos violentos, ¿no? Por ahí, justo en un reporte que salió hace unos días, dicen que tan solo desde el momento en que Biden llegó al poder en Estados Unidos, 492 reportes de asaltos o ataques violentos a personas migrantes se han tenido, ¿no? Se le suma a los 1,500 reportados con anterioridad a partir de la implementación de los MPPs, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad de las personas migrantes me parece que uno de los temas más urgentes que se tienen que poner en la agenda, ¿no? de migración, ¿no? Y otra forma de violencia es de la que no se habla mucho, pues es de estos procesos de discriminación, estigmatización de la población migrante, incluso de la criminalización de la población migrante cuando se gestiona militarmente, ¿no? Los flujos migratorios aquí en el país, ¿no? Acá un poco lo que habría que ponerse al frente es un enfoque de derechos, ¿no? En torno a la migración, no de victimización en la emergencia, ¿no? Entonces esto también es un reto muy fuerte. Parece ser que como ciudades fronterizas hemos estado acostumbrados a un discurso de ser ciudades abiertas, y a partir del advenimiento de las caravanas migrantes hemos visto y se ha documentado, como por ejemplo en trabajos que ha hecho Rafael Alonso, ¿no? Cómo los discursos xenofóbicos, antimigrantes, bueno, están presentes, ¿no? en las sociedades fronterizas, ¿no? Entonces ese también es un reto al que hay que anteponer, bueno, un trato humanitario enfocado en derechos, ¿no? Yo voy a dejar aquí porque estoy, creo, en el límite de tiempo. Pero estoy, por supuesto, abierto a las preguntas, a comentarios que se puedan suscitar al final de esta sesión y, bueno, con mucho gusto también para escuchar los comentarios de Rafael Alonso Hernández, ¿no? No sé, Griselda. Sí, doctor. Si quiere dejamos para el final las preguntas. Y si quiere continuamos con la plática del doctor Rafael Alonso Hernández. Adelante, doctor, el micrófono es suyo. Pues muchísimas gracias al COSIT por la invitación y a las personas que están siguiendo este conversatorio virtual. Al igual o quizá de manera también muy interesante, pues parte de lo que quiero presentar se enlaza perfectamente con lo que el doctor Juan Antonio nos acaba de compartir, ¿no? Y en ese sentido yo retomo justamente algunas ideas que he venido y que estoy trabajando en algunos proyectos y también en algunas participaciones con sociedad civil y en espacios de incidencia gubernamental sobre los desafíos para lograr políticas y acciones para la atención con una perspectiva de integralidad a personas en movilidad. Y entonces, pues, los puntos y el contexto que nos da el doctor Juan Antonio pues son perfectos precisamente para plantear la magnitud del fenómeno y la magnitud del reto que se tiene en materia de atención a las poblaciones en movilidad, en este caso específicamente en el contexto fronterizo, ¿no? Estamos en un escenario donde para nadie es nuevo que nuestro país es un lugar de origen, tránsito, destino, retorno de personas migrantes, y esto lo vemos con mayor intensidad en la frontera norte. Y pues tampoco es nuevo que estos fenómenos como el de la migración mexicana a Estados Unidos pues se ha ido sumando de manera un poco más reciente, aunque ya podríamos hablar de un par de décadas con mayor intensidad. Otras dimensiones como la migración en tránsito o precisamente el asentamiento o residencia de población extranjera por diferentes condiciones, ¿no? Como bien nos explicaba el doctor,
algunos con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, otros devueltos de manera expedita, y otros pues también en espera de encontrar condiciones para el cruce. Y esto pues ha cobrado también relevancia en el sentido de que ha demandado una respuesta interinstitucional muy fuerte, de manera muy concreta a partir de los últimos 3 años, ¿no? Y entonces no es que hablemos de fenómenos nuevos, sino que más bien pues su magnitud y complejidad los están haciendo inéditos, en el sentido de que pues han demandado nuevos mecanismos y acciones de respuesta para atender y acompañar a estas poblaciones que se encuentran en estas modalidades migratorias, ¿no? Y entonces, atendiendo a la invitación que gentilmente me hicieron llegar, pues la idea es justo compartir en torno a los desafíos para lograr políticas y acciones para una atención integral, justo porque este contexto nos está obligando a pensar en acciones muy puntuales para atender estos procesos, y porque las respuestas que se han dado hasta este momento pues han sido seriamente retadas, ¿no? No se trata de adjetivarlas diciendo que han sido buenas o malas, sino que pues el papel, en este caso del Estado, en el sentido de categoría amplia, pues ha sido fuertemente demandado. Y si lo traducimos ahora sí a dimensiones políticos geográficas, como el estado de Baja California, pues por supuesto que lo hemos visto, ¿no? Las capacidades de respuesta institucional pues se han visto seriamente demandadas de atenciones, de servicios, de iniciativas, etcétera. Y si esto lo enmarcamos también en el contexto de los cambios administrativos, pues es de suma importancia tener espacios como este, donde podamos poner sobre la mesa algunas inquietudes que puedan dar luz para futuros ejercicios o para el despliegue de acciones puntuales en favor de estas poblaciones. Y en ese sentido ofrezco como seis ideas breves que por supuesto son cuestionables, debatibles, y la idea es precisamente ponerlas para el diálogo, que nos ayuden a pensar o a encontrar canales para dar respuesta a estos fenómenos tan complejos. Y inicio diciendo que, bueno, de entrada es necesario revisar o construir la política o reconstruir incluso la política estatal de atención a migrantes para dotarla precisamente de esta visión de integralidad, que esté pensada con un espíritu de largo aliento y por supuesto centrada en la persona migrante. Me parece que estos 3 componentes, la integralidad, la larga duración y que ponga en el centro a las personas en movilidad, son claves en cualquier política que el Estado quiera dirigir a estas poblaciones. Y entonces, en ese sentido, y justo por varios de los elementos que nos compartió el doctor Juan Antonio, y también por experiencias pasadas, por ejemplo, con estos flujos masivos que llegaron a la ciudad de Tijuana entre 2018 y 2019, ¿no? Conocidos como caravanas, pues vimos diferentes muestras de rechazo, de hostilidad, de segregación, de falta de acceso a servicios y en consecuencia de falta de acceso a derechos. Y entonces la idea es precisamente pues repensar, cuestionar las prácticas, tratando de incluir y de operacionalizar lo que significa esta perspectiva de derechos humanos sobre el fenómeno de la migración, ¿no? Es decir, pasar del discurso a los hechos, pero para esto, pues, la política del Estado y de los municipios incluso, pues, tiene que tener esta definición declarativa de una atención con perspectiva de derechos humanos. Y entonces, en ese sentido, lo que se buscaría es
de un proceso coherente en el que se entretejan acciones y discursos, pero que también se vinculen actores y se vayan construyendo alternativas. La idea es pues una política integral que redirige el papel de las instituciones del Estado hacia la atención de estas poblaciones. Y entonces, en ese sentido, es un paso importante, es precisamente este posicionamiento claro, contundente y efectivo como Estado en torno al papel que la migración tiene, ¿no? Y que mucho ha dado a las localidades fronterizas y al Estado en su sentido más amplio, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante esta reafirmación, ¿no?, del papel que juegan los derechos humanos en la política estatal y en las políticas públicas también de los municipios. Y entonces llegar a ello pues supone no nada más el ejercicio discursivo, sino también pues la armonización de muchas acciones, reglamentos, que tengan en cuenta y que pongan al centro a las personas en movilidad. Y entonces, indudablemente esto no significa que no exista nada y que estemos en cero o que estemos en un momento de abandono absoluto. Significa precisamente que hay mucho por hacer, ¿no? Y entonces hay desde múltiples visiones en torno al fenómeno y las problemáticas que lo rodean, hasta acciones para atenderlo, ¿no? Y eso en materia de política pública pues se ha traducido en una dispersión de esfuerzos institucionales que a su vez implican recursos presupuestales y por supuesto humanos que no necesariamente han podido abonar a la construcción de respuestas de carácter integral, ¿no? Y entonces ahí hay un punto como para la agenda y para el trabajo en el mediano y largo plazo. Luego, el segundo desafío o reto que identifico y que propongo como para este diálogo es precisamente lograr una plena coordinación. En la administración pública, en los 3 órdenes de gobierno, pues este es un tema ya de vieja data, que en cada administración pues significa un reto muy importante, que en algunos casos pues podríamos catalogar de preocupante, ¿no? Esto a nivel estatal, pero por supuesto también a nivel federal y entre los múltiples niveles de gobierno, entre las múltiples secretarías y dependencias, ¿no? Y entonces este argumento es el que nos está obligando a poner sobre la mesa esta urgente necesidad de una política de carácter integral, ¿no? Cuando hay esta línea más integral y una definición clara, es más fácil que las instituciones públicas puedan armonizar y articular sus esfuerzos frente a esto. Cuando no, pues cada institución, y me atrevería a decir cada funcionario o funcionaria va siguiendo su propia línea y su propia directriz, lo cual significa que a veces, como lo comenté antes, se duplican los esfuerzos y el impacto de la acción pública pues es muy reducido. Aunque existen esfuerzos legislativos en lo federal y por supuesto en los estados, es común que muchos de estos esfuerzos vayan por separado, ¿no? Que carezcan de un vínculo práctico, que reconozca las acciones en favor de estas poblaciones, sean retornadas, sean migrantes en tránsito, sean personas asentadas, solicitantes de asilo, etcétera. Y entonces, en ese sentido, experiencias de otros estados, e incluso de otras administraciones en el gobierno estatal baja californiano, pues resaltan la importancia de definir o en su caso fortalecer órganos que articulen estos esfuerzos que existen para la atención a la población migrante. Y
garantizar su respectivo seguimiento. Y esto es un tema también, creo yo, de vital importancia, ¿no? No solo se trata de crear órganos especializados en la atención, sino también órganos que sean capaces de articular los diferentes esfuerzos que hay en la administración pública, porque de lo contrario, insisto, se pulverizan acciones que podrían tener mayor eficacia en la población en movilidad. Y entonces es fundamental que estas instancias, que podríamos decir articuladoras o coordinadoras de la atención, pero también de los servicios a los que pueden acceder las personas migrantes, pues tengan entre sus obligaciones y facultades la posibilidad de convocar a todos los esfuerzos que existen en las diferentes instituciones que se encuentran en el Estado, con el único ánimo de coordinar y de dar seguimiento a acciones puntuales en favor de la población migrante. Trabajar en esa lógica pues nos da un beneficio muy grande, que es, o que se traduce en la disminución de acciones sin coordinación y la duplicidad que existe en programas o apoyos específicos que están anclados en diferentes secretarías, pero que no tienen mucha comunicación. Y en estos espacios y en estos mecanismos de coordinación es fundamental la participación de los municipios, ¿no? Y diría con mayor énfasis los municipios fronterizos, porque son en estos espacios donde las demandas cotidianas de la población en movilidad pues se hacen tangibles, y entonces es de vital importancia que ellos puedan participar también en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas con y de la mano del gobierno estatal. Todo ello para tener un impacto mayor en beneficio de las personas en movilidad. Y en ese sentido, y en articulación a lo que decía al inicio, teniendo como esta visión integral e integradora sobre el fenómeno de la movilidad humana, pues es importante el tema de una constante formación para funcionarios y funcionarias que trabajan en las diferentes instituciones, tanto de los municipios, o diría con mayor razón de los municipios, y por supuesto del gobierno estatal, con mayor énfasis en aquellas que van a tener atención directa. Y en esta lógica de coordinación, un actor que no podemos dejar pasar de lado es precisamente la sociedad civil, que de una o de otra manera siempre han estado ahí para hacer frente a las necesidades de las personas en movilidad, y que en su mayoría se trata de personas, colectivos, organizaciones que tienen una experiencia muy, muy amplia en la atención, en el acompañamiento, en la resolución de problemáticas muy, muy concretas, de las cuales se puede no solo aprender, sino que se puede trabajar en conjunto. Y entonces ineludible compromiso que tienen las organizaciones de sociedad civil con las personas migrantes no solo es un ejemplo de solidaridad, sino que también es un ejemplo para resolver en lo cotidiano y en lo emergente, haciendo mucho, diría muchísimo, con muy poco. Y entonces creo que ese es otro camino, otro desafío muy, muy importante en materia del trabajo y de la articulación entre administración pública y este actor de sociedad civil, y que por supuesto podría extenderse a la iniciativa privada. Otro de los desafíos a nivel de Estado me parece que es el tema de la legislación para garantizar derechos, ¿no? Muy en la línea de lo que decía, en el sentido de que no basta tener una buena disposición, no basta estar muy, muy sensibles a las necesidades de las personas migrantes. Es necesario revisar los marcos legislativos que se tienen, y si esta pretensión de integralidad es de interés, pues es necesario que quede asentada en diferentes leyes y reglamentos, ¿no? Y por tanto, pues hay un trabajo legislativo muy, muy importante de adecuación de estos marcos normativos estatales para, pues, demostrar y dejar asentado, y no solo asentado, sino también mecanismos de vinculación
hacia mecanismos que hagan vinculantes esto que dice la normativa a las diferentes instituciones públicas, ¿no? El cuarto desafío es justamente operacionalizar esta coordinación de la que hablábamos antes, ¿no? Porque pues hablar de acciones integrales pues requiere precisamente un esfuerzo de coordinación, de diálogo constante, donde el tema pues se ha puesto sobre la mesa de manera permanente. Y esto pues abarca a las diferentes secretarías e instituciones de gobierno en sus tres niveles, con una plena articulación, como decía, con sociedad civil y el sector privado. Es decir, el esfuerzo tendrá que ser intersecretarial, multinivel, intersectorial, ¿no? Y en ese sentido, pues se buscará justamente que las personas puedan integrarse a diferentes esquemas de desarrollo regional, a un reconocimiento oficial de sus habilidades y destrezas para el trabajo, y de sus formaciones educativas, ¿no? Es decir, pasar también de este enfoque que hablábamos antes de seguridad o de la persona migrante solo como un problema, a también la persona migrante como una persona que puede traer beneficios y que puede enriquecer desde diferentes aristas a las sociedades de destino, en este caso las sociedades fronterizas. Y en ese sentido, un elemento muy, muy importante y transversal en la atención a esta población es la falta de información o las múltiples fuentes de información que existen en las instancias públicas. Y eso, pues, volvemos al punto, ¿no? Genera duplicidad de trabajo, gasto en recursos públicos y revictimiza a las personas beneficiarias de estos servicios, ¿no? Porque ventanilla que tocan, hay una entrevista que contiene los mismos elementos, que contiene las mismas cuestionantes y a veces hasta este enfoque más de rechazo hacia ellas y ellos, ¿no? Y entonces, de ahí que sea importante en pensar en mecanismos o en sistemas de información bien articulados con una línea común que permita pues identificar a las personas y sus necesidades y también pues hacer frente a cada una de ellas con una lógica de seguimiento gradual a pesar de pasar por diferentes instituciones, ¿no? Y en ese sentido, pues el uso de las tecnologías es una clave muy, muy importante. Esta transición hacia los gobiernos digitales y hacia el desarrollo de plataformas que permitan la atención, que permitan compartir información y que garanticen que hay seguimiento a las personas beneficiarias de programas o de acciones del gobierno, pues son fundamentales en este contexto, ¿no? Y entonces, pues ahí hay como un reto y un desafío. Y esto porque en el sistema actual, pues la percepción de las personas migrantes termina siendo que cada institución le brinda un poquito de ayuda y entonces cada una va sumando su granito, como decimos, pero no hay esta lógica de integralidad. Y por eso pues es importante consolidar estos esfuerzos de articulación, ¿no? Y bueno, pues no será nuevo esto, pero es muy relevante que para que estas buenas intenciones y estos desafíos que se traducen en espacios de oportunidad pues tengan efecto, pues es necesario que también haya un presupuesto asignado para la operación de estas instituciones y la operación de estas iniciativas. Y luego, con mayor énfasis en lo que hemos visto en estos últimos 3 años y que ya nos compartía el doctor Juan Antonio, pues necesitamos, un desafío es precisamente el pensar y resolver lo que estamos viviendo en los espacios fronterizos desde otras lógicas. Y dentro de estas otras lógicas, pues el pensar en emergencias o crisis migratorias, ¿no? Es decir, en pensar en que las capacidades del Estado son seriamente puestas a prueba por la magnitud del fenómeno, por la cantidad de personas que llegan o que se sitúan en ciertos espacios y para los cuales
la respuesta institucional no está debidamente preparada. Y esto justamente porque no se trata de un fenómeno de migración donde se atienden pequeños grupos o en una estrategia más por goteo, por llamarlo, si me permiten la expresión, ¿no? Sino de fenómenos que están aglutinando a miles y miles de personas en un mismo espacio y en un mismo tiempo, y entonces pues la capacidad institucional se ve seriamente cuestionada. Y entonces, en la medida en que nos preparemos en esta nueva lógica de atención a estos fenómenos, pues también la capacidad de respuesta articulada y eficiente será otro. Necesitamos justo frente a estos fenómenos acciones coordinadas y, como les decía, otros enfoques. Y por ahí, por ejemplo, justamente el enfoque de la gobernanza migratoria o la gestión integral de riesgos nos puede ayudar a hacer frente a estas nuevas dinámicas, ¿no? Con mecanismos de coordinación claros, responsabilidades muy definidas, con recursos asignados ya en las propias instituciones, pero que se pueden poner en común para la atención de estos casos, y con sectores de atención también muy bien establecidos, ¿no? Que de repente en situaciones como vimos en Matamoros, en su momento en Juárez y en Tijuana en varias ocasiones, pues están un tanto indefinidos, ¿no? Y entonces hay elementos básicos que tanto la gobernanza como la gestión integral de riesgos nos pueden ayudar. Que tienen cosas que tienen que ver con el registro, identificación de personas, la atención humanitaria, la protección, la inserción e integración en el mediano plazo, y por supuesto la seguridad y el desarrollo humano. Y finalmente, el último desafío que me parece también clave y pongo sobre la mesa es el fortalecimiento de capacidades institucionales y la formación de funcionarios y funcionarias sensibles a las dinámicas de movilidad, ¿no? No solo se trata de tener esta acción decidida en términos de gobierno o incluso una política muy clara de atención a estas poblaciones, sino también pues tenemos que repensar, rediseñar, reconstruir o reinventar las instituciones públicas, ¿no? Y entonces estos escenarios demandan soluciones creativas, innovadoras, que den respuesta a las necesidades humanas. Y si queremos apostar por un cambio de enfoque, pues necesitamos instituciones, pero las instituciones pues están formadas por servidores, servidores públicas, que también requieren un enfoque renovado y una capacidad de servicio intachable, ¿no? Que tengan empatía hacia el fenómeno y hacia las personas migrantes. Y pues es crucial en ese sentido dejarnos llevar por muestras de intolerancia y discriminación que a veces nacen desde las instituciones, o incluso ni siquiera desde las instituciones, desde las personas que están frente al mostrador, frente al escritorio, etcétera, ¿no? De tal manera que estas acciones en favor de las poblaciones en movilidad tienen que pasar por funcionarios y funcionarias abiertas al diálogo, a la escucha y a la construcción conjunta, ¿no? De tal manera que pues estén también dispuestos a innovar, que sepan encontrar soluciones a los complejos retos que demandan estas poblaciones. Y en ese sentido, cierro diciendo precisamente que la nueva gobernanza migratoria pues deviene en éxito en la medida en que se construye de manera colectiva, ¿no? Cada cual poniendo gran parte de su experiencia y de su expertise y pensando de manera conjunta, tratando de encontrar soluciones duraderas para estas poblaciones. Entonces el reto es, y seguirá siendo, pues humanizar la migración como convicción y no nada más como un principio declarativo. Entonces, por aquí algunas ideas para el diálogo, y con esto cierro. Muy buenos días. Agradecerles a ambos, al doctor Juan Antonio del Monte y al doctor Rafael Alonso, su participación en este webinar, que hoy es el primer día que tenemos,
que iniciamos con este tema y temas muy interesantes, que es el tema de la migración y las movilidades en la región fronteriza, donde este tema de movilidad y esta base que hacen muchas personas en la zona fronteriza, pues nos crea necesidades de atención. Entonces, efectivamente, como estábamos escuchando en su exposición de ambos, pues existe también ahí un tema de empezar a ver hacia allá, de empezar a hacer algunas modificaciones en el tema de la agenda, ya sea tanto a nivel federal como a nivel estatal, a los 3 órdenes de gobierno que existen. Creo que es una necesidad imperiosa esa. También quiero agradecer al presidente del COLEF, al doctor Alberto Hernández, y a su secretario académico, al doctor Oscar Contreras, por esta facilidad que tuvimos para poder realizar este webinar que estaremos teniendo toda la semana con temas interesantes, el tema de esta agenda para el crecimiento de Baja California. No me queda más que agradecerles a nombre del maestro Catalino Zavala Márquez, el secretario de Educación, y un servidor y a nombre del gobierno del estado de Baja California su participación, y en breve también les haré llegar su constancia de participación. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Y vamos a proceder hay algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Voy a proceder a darles lectura. Nos preguntan acerca de el costo de mantener esta población migrante. ¿Quién lo absorbe? ¿El municipio de Tijuana, el gobierno del estado? ¿Qué tanto afecta a las finanzas y a los programas de desarrollo locales? No sé si nos traerán por ahí alguna información. ¿Quién la toma? Quien guste, bueno, porque ya abrí el micro y veo que Juan Antonio también va a comentar algo. Yo me atrevería a decir, justo a partir de la intervención, que no hay un dato preciso de este tema de el costo, porque está como muy atomizado el tema de la acción. Por supuesto que el despliegue de capacidades siempre supone costos para las instituciones y por eso decía que pensado en este contexto de emergencias, pues también existe otra lógica en la planeación de la administración pública, ¿no? Porque las instituciones normalmente no diseñan, salvo casos específicos, ¿no? Por ejemplo, protección civil, ¿no? No diseñan o no planean con base a estos fenómenos emergentes, ¿no? Y que justamente por ser emergentes pues rompen con esta lógica. Y lo que sí hemos visto es precisamente que los recursos con que se cuenta a nivel institucional, tanto de los municipios como del estado, son insuficientes, ¿no? Eso sería el punto. Y yo diría que un poquito cambiando el enfoque de la pregunta, es decir, el tema no es cuánto nos cuestan las personas, sino que en esto que hemos hablado tanto el doctor Juan Antonio como su servidor, el asunto es que estamos hablando de seres humanos que pues están, nos guste o no, compartamos o no, están en nuestro país, y eso genera obligaciones que México tiene suscritas tanto en su Constitución como en tratados internacionales, ¿no? Y entonces el tema es que efectivamente no hemos podido dar respuesta a las necesidades de estas personas, y por eso vemos lo que hemos visto en las caravanas, en los campamentos, en diferentes ciudades, ¿no? Se incrementa el grado de vulnerabilidad porque la respuesta institucional es insuficiente. Y entonces el ente no tendría que ser cuánto nos cuesta, sino más bien pues que hay vidas humanas y que la acción institucional está siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos humanos, pues los derechos no se ponen en competencia, ¿no? Y entonces, porque, por ejemplo, meternos como a esta discusión de cuánto nos cuesta y demás, tiene también este otro riesgo, ¿no? De decir, bueno, son recursos
como en estos discursos ya ha sucedido, son recursos que pudieran ser utilizados para la población local, ¿no? Y entonces me parece que el foco de la discusión lo tenemos que llevar hacia otra parte, ¿no? Y reconocer que efectivamente si hay una demanda de recursos, por supuesto, porque hay una respuesta institucional, y esa respuesta institucional ha sido, como podemos ver cotidianamente, insuficiente, y por eso es necesario el tema de pensar desde una lógica diferente para responder de manera adecuada. Y en la manera en que la respuesta sea más eficiente y más efectiva, también estas tensiones y estas pugnas que a veces se dan entre población extranjera en situación irregular y en un contexto de mucha vulnerabilidad versus la población y las necesidades locales, ¿no? Y creo que Juan Antonio seguramente va a querer comentar algo. Sí, gracias, Rafael. Muy en el orden de lo que comentaba Rafael, y quizá como complemento, yo también por eso comentaba que frente a estos discursos, digamos, sí, excluyentes de la población migrante, había que pensar en un enfoque humanitario, pues, pensado en un enfoque de derechos, pero a largo plazo, porque acá lo que nos hemos acostumbrado es a pensar en la emergencia, ¿no? En cómo solucionar, y evidentemente esa emergencia acarrea costos, ¿no? Costos que no estaban previstos, como decía Rafael. Yo también me inclino a pensar que ¿por qué no cambiamos la pregunta del costo que pueda... todavía la pregunta incluso es mantener a la población migrante. Es decir, ¿por qué no cambiamos, digamos, de perspectiva en este enfoque de derechos y pensamos en cómo la población migrante, por ejemplo, si generamos procesos de incorporación a la sociedad, a sociedades locales, puede ser productivo, ¿no? Digamos, mano de obra que está llegando también, digamos, podemos pensar en otro tipo de procesos productivos, más que pensarlos como digamos, una carga, pues también pensarlos como algo que puede contribuir no solo económicamente, también culturalmente a la diversidad cultural, a la diversidad social de una región tan dinámica como es la frontera, ¿no? Como es el Estado acá. Y yo también quizá decir, así como está planteada la pregunta, es que ¿quién absorbe los costos, ¿no? Si es el municipio, si es el Estado, si es la federación. Por ahí Rafael ya dijo que los esfuerzos están atomizados, hay un poco de presupuesto por acá. Por ejemplo, en Baja California tenemos una ley sobre migración, porque no tiene ningún tipo, no está instrumentalizada en nada, ¿no? En ningún tipo de presupuesto como claro y definido a largo plazo. Pero yo diría que la respuesta a esa pregunta en buena medida de quién absorbe los costos, pues ha sido la sociedad civil en amplia medida, ¿no? Han sido las casas del migrante, los albergues, los desayunadores comunitarios, ¿no? Quienes han estado pues atendiendo a la emergencia del advenimiento de grandes poblaciones haitianas, caravanas centroamericanas, deportados, ¿no? A lo largo de los años, y es sociedad civil que ha tenido que bajar fondos de aquí, bajar fondos de allá, fondos nacionales, fondos locales, fondos internacionales, ¿no? Pero bueno, yo también quizás resaltaría el papel que organizaciones de la sociedad civil han hecho para contener la emergencia en torno a la situación tan vulnerable en que se encuentran estas poblaciones, ¿no? Como no olvidarnos que también han tomado un papel relevante, que es un papel que pues también debería estar tomando en coordinación los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces yo ahí cerraría esa respuesta. Perfecto, muchas gracias por sus comentarios. También nos preguntan en cuanto a las personas que son se vienen al estado, que llegan, nos preguntan, ¿se ha hecho algún estudio sobre el comportamiento de estas personas? ¿Se tiene algún control de la movilidad una vez ya que llegan al estado? Se sabe que pues se concentran, pues, una mayoría se concentran en estos campamentos, en desayunadores, en etcétera, etcétera, pero creo que por ahí es donde va la línea de la pregunta.
Sí, bueno, yo diría que sí. Bueno, el COLEF, digamos, ha sido una institución ahí líder con gente que tiene proyectos muy claros para hacer seguimiento y medición incluso, ¿no? De flujos migratorios aquí en la frontera. Actualmente hay varios proyectos que están atendiendo, ¿no? O investigando, digamos, la llegada, ¿no? Quiénes están en los distintos albergues, la emergencia de nuevos albergues en los últimos años, ¿no? Entonces, sí, yo diría que los estudios se están haciendo no solo en el COLEF, lo digo porque pues, es la institución en la que estamos Rafael y yo, y de cuál conocemos los proyectos, pero sí, bueno, la UABC, la UNAM misma, sí, hay un montón de instituciones que se están llevando a cabo proyectos de investigación desde múltiples perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural, por ejemplo, del comportamiento de estas personas, pero también desde una perspectiva económica, ¿no? En relación con la productividad de la inserción de las personas en sociedades locales, también en perspectiva de salud, ¿no? Entonces sí, hay múltiples estudios que se han llevado a cabo al respecto, quizá más o menos como está planteada la pregunta, también tiene que ver con si esos estudios han sido o han planteado una visión crítica, ¿no? De no solo pensarlas como víctimas de un sistema que los expulsa y que ya llegan, sino también de qué manera han tenido capacidad de tomar las riendas de su situación, ¿no? Las personas migrantes, yo diría que esa es una de las perspectivas que se están usando también para llevar a cabo ciertos estudios, ¿no? Una perspectiva de la agencia, de la capacidad de agencia que tienen las personas migrantes acá en la región. Bueno, eso dejaría hasta aquí la respuesta. Muchas gracias. Nos llega otra pregunta que dicen que si existen algún tipo de programas para darles permisos de trabajo. De ser así, se contempla su reubicación. Dice, porque esta población requiere de servicios y de prestaciones sociales, ¿qué pasará con ellos? Porque pues no pueden permanecer en estatus de migrantes pues por siempre. ¿Tienen algún comentario? Sí, es que esto tiene que ver justo con la complejidad del asunto y precisamente la importancia de la coordinación interinstitucional, ¿no? Porque si bien es cierto que las personas pues están residiendo en el espacio municipal y demandando cierto tipo de servicios, ¿no? en estos espacios, también es cierto que muchas de las condicionantes que tienen que ver con precisamente la situación migratoria que poseen muchos de ellos, y eso lo definen instituciones federales, ¿no? Y entonces el asunto es precisamente estos temas de coordinación. ¿Existen programas para dar permisos de trabajo? Por supuesto que existen. El tema es que la traba administrativa y la traba burocrática a veces, en lugar de facilitar justamente esto, ¿no? Pongo un caso concreto, ¿no? Las personas que a veces están en espera de reconocimiento de la condición como refugiado, pues dependen precisamente de que el Instituto Nacional de Migración les entregue algún documento que acredite su regular estancia en el país y que con eso también les posibilite el acceso al trabajo. Y entonces están en un procedimiento frente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero si el Instituto Nacional de Migración no les da de inicio una tarjeta de visitante por razones humanitarias mientras está su procedimiento, pues no van a poder trabajar. Y si a la postre o a la par no les da una tarjeta de residente temporal, mucho menos, ¿no? Y si a eso le sumamos que cuando se les da los empleadores o las instituciones bancarias no reconocen esos documentos, pues entonces no es un tema nada más como de disposición y de voluntad individual, sino hay
hay una compleja trama institucional que a veces dificulta el acceso a derechos como el trabajo, ¿no? Y entonces por eso no solo el tema de la coordinación, sino pues como el trabajo eficiente y con este enfoque más humanitario, decía Juan Antonio, pero que busca esto, ¿no? El acceso a derechos, ¿no? Y entonces el tema es que sí hay, o sea, sí hay diferentes mecanismos que marca la ley de migración, pero acceder a ellos es verdaderamente complicado. Y por eso también cobra mucha relevancia la intermediación que realizan las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Porque las personas van a una oficina del Instituto Nacional de Migración y a veces se topan con funcionarios y funcionarias que es más bien en esta lógica de cómo no te ayudo en vez de cómo te soluciono para que puedas acceder a otros derechos, ¿no? Y esto pues va en detrimento de la calidad de vida de las propias personas, ¿no? Algunos municipios han desarrollado pues algo de experiencia en temas como de empleo temporal, ¿no? Pero en todos los casos pues requieren de algo de documentación, ¿no? Y entonces también es como parte de esta lógica de pensar de manera más amplia en el fenómeno, ¿no? Y que no todo depende de la voluntad de las personas. Y esto lo articulo con un comentario justamente de la pregunta anterior, muy en sintonía de lo que decía Juan Antonio, ¿no? Creo que también el otro tema es que tenemos que dejar de idealizar a las personas migrantes, ¿no? Y entonces ni todas son víctimas, ni todas son unas personas con comportamientos que podríamos catalogar de ideales y demás, ¿no? Son personas y reaccionan ante circunstancias como reaccionamos cualquiera de nosotros, y entonces en la medida en que analicemos y pensemos esto como en su justa dimensión nos ayudará a entender mucho de esto. Y que si hay personas que delinquen, seguramente, ¿no? Pero me atrevería a decir no es la mayoría, ¿no? Y entonces también cuidar como estas dos partes de evitar las generalizaciones en ese sentido. Y pues bueno, creo que con eso cierro. Si no hay ningún otro comentario, oficialmente damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco nuevamente el apoyo, su presencia en esta actividad del día de hoy, al doctor Rafael Alonso Hernández y al doctor Juan Antonio del Monte. Fue un gusto haber contado con su apoyo en esta actividad, y pues nuevamente reiterar nuestro más sincero agradecimiento también a todos los administrativos de parte del COLEF que hicieron esto posible también. Les agradecemos. Sí, muchas gracias también por la invitación. Muchos saludos. Saludos, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, estamos en comunicación. Saludos. Seguro que sí. Saludos.